¿Alguna vez has sentido que algo en este mundo no encaja del todo? Como si la realidad que percibimos fuera apenas una parte, un fragmento incompleto de algo mucho más grande, algo que no podemos ver pero que está ahí, justo al borde de nuestra percepción. ¿Y si te dijera que existen personas que no solo sintieron eso, sino que lo atravesaron, que cruzaron, literalmente, el umbral de lo conocido? ¿Y si una de esas personas dejó pistas, fórmulas y símbolos para hacerlo, ocultos frente a nuestros ojos todo este tiempo? No estamos hablando de ficción, ni de ciencia ficción, ni de superstición. Es un conocimiento real, sellado durante generaciones, enterrado en textos que no se enseñan, susurrado entre líneas por alguien que desafió las reglas de este mundo, Elena Blavatsky. Una figura que suena antigua, pero cuyas ideas son más peligrosas hoy que nunca. Ella no quería que la creyeras, quería que lo comprobaras tú mismo. Este vídeo no es solo para ver, es una llave. Si llegas al final, puede que ya no seas el mismo. Escúchame bien, porque esto que te voy a decir no es un cuento ni una conspiración barata. Hay gente que ha cruzado los límites de esta realidad. Y no hablo de teorías, hablo de personas que han dejado su cuerpo, su tiempo, su lógica, su todo, y han caminado por otras dimensiones como quien se cambia de cuarto en una casa. Una de esas personas fue Elena Blavatsky. Ella no creía en fronteras entre mundos porque había aprendido a romperlas, y lo más asombroso de todo, escribió cómo hacerlo. No en un solo texto ni con instrucciones fáciles, sino con códigos, símbolos y enseñanzas que solo quienes están listos pueden entender. Hoy, por primera vez, vamos a romper ese silencio. Vamos a entrar de lleno en lo que no querían que supieras. Blavatsky hablaba de planos de existencia, pero no desde la poesía o la filosofía, lo hacía desde la experiencia. Ella afirmaba que este mundo en el que estamos ahora no es el único, ni el más importante, ni siquiera el más real. Decía que es solo uno de los 7 grandes planos del ser. Y aquí viene lo más impactante. Cada uno de esos planos tiene su propia lógica, sus propios habitantes y sus propias reglas. No estamos solos, ni por asomo. Hay mundos encima del nuestro, debajo, a los lados y en medio. Mundos donde el tiempo no existe como aquí, donde las formas cambian según tu pensamiento, donde los seres no hablan con palabras y donde el miedo es una moneda. El primer paso para entrar en esas dimensiones no es un portal, ni un ritual con sangre, ni un viaje chamánico. El primer paso es algo que te parecerá estúpido porque es demasiado simple: vaciar la mente. No callarla, no calmarla, vaciarla. Blavatsky era muy clara con esto. El pensamiento es un ancla. Cada pensamiento, cada emoción, cada juicio que haces te ata a esta dimensión. Así que, si quieres ir más allá, tienes que dejar de pensar. Totalmente. Como si te apagaras. Como si murieras estando vivo. No es meditar, es desaparecer. Y eso asusta, porque una vez que te deshaces del yo, lo que queda no es el vacío, sino la entrada, el umbral. Ella le llamaba la apertura del centro de percepción superior. ¿Qué es eso? Es algo que tenemos, pero que no usamos. Un sentido más allá de los 5. Está entre el corazón y el entrecejo. Blavatsky decía que cuando ese centro se activa, ves más allá de la forma. No con los ojos, sino con otra cosa, una visión que no es visión. Cuando eso se enciende, el mundo físico empieza a temblar, literalmente. Se rompe, se tuerce, se dobla. Sientes que el espacio se estira y aparece una vibración como un zumbido en la cabeza, pero no es un sonido. Es como si tu cuerpo recordara que está atrapado y empezara a empujar hacia afuera. Para activar ese centro, usaba una combinación de técnicas que nadie más se atrevía a mezclar. 1. Aislamiento mental, no físico, sino mental. Se alejaba del ruido, de las ideas, de la identidad. 2. Uso de símbolos arquetípicos, especialmente los relacionados con el fuego, el ojo y la espiral. Cada símbolo, según ella, no era solo un dibujo, sino un dispositivo energético, algo que cambia tu frecuencia cuando lo contemplas. Lo que nosotros vemos como un simple gráfico, para ella era una llave. 3. Frases sánscritas intraducibles. Combinaba esos símbolos con frases sánscritas que no se traducen, se sienten.
Vibraciones sonoras que, cuando las pronuncias con la entonación exacta, hacen eco en lugares de tu cuerpo que ni sabías que existían. Pero lo más escalofriante era lo que llamaba la ruptura del espejo interno. Ella decía que todos tenemos un espejo mental que refleja la realidad, y que ese espejo está lleno de grietas, distorsiones y mentiras que hemos ido acumulando desde que nacimos. Si no rompes ese espejo, todo lo que ves será una ilusión. Así que usaba lo que ella misma llamó el martillo de la duda radical. Ponía en tela de juicio absolutamente todo: su nombre, su cuerpo, su historia, sus recuerdos. Todo era cuestionado hasta que no quedaba nada sólido. Solo entonces, decía, se abría una grieta. Y por esa grieta salías. En uno de sus escritos menos conocidos, guardado entre notas personales, anotó algo perturbador. Cuando crucé por primera vez, no me reconocí. Era yo y no era yo. Mi forma era luz, pero también sombra. Lo que vi no puede describirse, pero lo que sentí fue esto: por fin estoy despierta. Esa frase no salió en sus libros publicados. Fue encontrada mucho después, y muchos creen que fue censurada, porque implicaba que la verdadera Blavatsky nunca volvió. Que la que siguió escribiendo, enseñando, viajando, era otra cosa, o alguien más. Otra clave que daba era la conexión con lo que llamaba los guardianes del umbral. Seres que existen entre los planos. No son ángeles, no son demonios, son los porteros. Están ahí para evitar que cualquiera entre sin estar preparado. Ella decía que si entrabas con miedo, te devoraban. Si entrabas con arrogancia, te hacían pedazos. Solo si entrabas vacío, en silencio, con humildad y determinación, te permitían cruzar. Y aún así, muchos no volvían. O volvían locos. O completamente cambiados. Porque estos viajes no son para encontrar respuestas. Son para destruirte, para que puedas reconstruirte como algo más. A medida que dominaba estas técnicas, Blavatsky empezó a desarrollar lo que llamó la memoria interdimensional. Imagina poder recordar no solo tu vida aquí, sino también las vidas que tu conciencia ha habitado en otros planos. No como sueños, sino como memorias tan reales como el café que te tomaste hoy. Usaba esto para viajar sin moverse. Decía que cada recuerdo era un puente, y que si sabías caminar por tus propios recuerdos, podías llegar a lugares donde el cuerpo nunca ha estado. Un recuerdo verdadero, vivido desde el alma, era más potente que cualquier ritual. Y por si fuera poco, hablaba del lenguaje oculto del cuerpo. No el lenguaje corporal como lo conocemos, sino la forma en que ciertas posturas, ciertos gestos e incluso ciertas respiraciones activaban rutas internas hacia otros estados de percepción. Una especie de yoga secreto, pero sin nombres bonitos ni clases en Instagram. Era algo duro, incómodo, a veces doloroso, posturas que abrían zonas energéticas bloqueadas, respiraciones que llevaban oxígeno a lugares donde nunca llega, todo para desmantelar la cárcel de carne y hueso que nos mantiene atrapados. Lo más peligroso de todo esto, decía Blavatsky, es que cuando sabes que hay otros mundos, ya no puedes volver a creer solo en este. Se rompe algo, y muchos no están preparados para vivir con esa fractura, porque una vez que entiendes que lo real no es lo que ves, sino lo que percibes sin ojos, empiezas a notar grietas en todas partes. En los edificios, en las caras, en las noticias, en el tiempo. El velo se empieza a romper. Y lo que ves del otro lado ya no te deja dormir igual. Este fue solo el inicio. Lo que hemos tocado hoy es apenas el primer dedo rozando el borde de ese abismo. Y no hay vuelta atrás. Lo que viene es más profundo, más oscuro, más real, porque vamos a entrar, vamos a cruzar. Y no todos volverán siendo los mismos. Todo empieza a cambiar cuando te das cuenta de que la realidad no es una estructura fija, sino un acuerdo colectivo. Es como una obra de teatro donde todos los actores se han olvidado de que están actuando. Elena Blavatsky no se tragó ese guión ni por un segundo. Ella rompió el pacto. Lo más bestia que dejó escrito y que casi nadie se atreve a leer en voz alta es esto: la realidad obedece al observador, pero el observador debe ser desmantelado. Esa frase es dinamita pura, porque significa que mientras sigas siendo tú, con tus ideas, tus creencias, tus costumbres, no vas a poder ver nada más allá de lo que ya conoces. Hay que borrarse para ver.
En sus estudios más oscuros, los que escondía bajo llave, Blavatsky hablaba de la arquitectura oculta del multiverso, no con dibujitos de planetas flotando ni conceptos New Age. Hablaba de estructuras vivas, sistemas interconectados como organismos. Decía que cada dimensión es un nodo vibracional que interactúa con los otros a través de resonancias específicas. O sea, que tú puedes literalmente sintonizar otro mundo si ajustas tu vibración interna, y no es una metáfora. Ella lo comparaba con la música. Cada plano tiene una frecuencia, una nota cósmica, y si tu cuerpo-mente vibra en esa misma nota, pasas, como si fueras una llave cantando la canción correcta frente a una puerta cerrada. Para lograr ese ajuste fino, usaba lo que llamó los patrones del éter oculto, una serie de movimientos, sonidos y pensamientos combinados que alteran tu frecuencia. Pero aquí no hay trucos bonitos. No se trata de decir om en un jardín y esperar que se abra el cielo. Ella decía que el cuerpo debe ser reeducado como si fuera un instrumento desafinado. Y eso lleva tiempo, dolor, dedicación. Hablamos de ayunos prolongados, respiraciones en la oscuridad absoluta, entonaciones sostenidas por horas, hasta que literalmente sentías que estabas derritiendo tu identidad. Porque esa es la clave, no puedes cargar con tu ego a otro plano, es demasiado pesado. Uno de los conceptos más perturbadores que introdujo fue el de los simulacros de realidades paralelas. Decía que hay planos que son copias casi idénticas del nuestro, pero con pequeñas diferencias, dimensiones espejo. En ellas, tú existes, pero no eres exactamente tú. Tus elecciones han sido otras. Tus relaciones distintas. Tu destino, otro. Y afirmaba que cuando aprendes a saltar conscientemente, puedes interactuar con esas otras versiones de ti. No solo observarlas, sino influenciarlas. Y aquí entra lo realmente complejo. Si logras que esas otras versiones hagan elecciones diferentes, eso repercute en ti. Porque todos ustedes, los tú de cada dimensión, están conectados por un hilo que Blavatsky llamó la conciencia fractal. Ella descubrió un método para contactar con esas versiones alternas en sueños lúcidos extremadamente prolongados. No los sueños comunes donde te das cuenta que estás soñando y haces tonterías. No. Ella hablaba de sueños de 12, 18, hasta 30 horas, inducidos por una mezcla de plantas, sonidos isocrónicos y respiración hiperlúcida. En esos sueños, cruzaba, literalmente, caminaba por calles que conocía, pero que eran ligeramente distintas. Veía a personas que eran como sombras de quienes conocía aquí. Y a veces, se encontraba a sí misma. Y lo más impactante de todo era que se reconocía. Decía que el alma tiene un pulso único, una especie de firma vibracional que permanece idéntica en todos los planos. Y cuando te encuentras, lo sabes. Pero no todo era descubrimiento y maravilla. También habló de los peligros, de lo que acecha entre los planos. Blavatsky les llamaba las formas hambrientas, entidades que no tienen cuerpo, que solo existen en la transición entre una dimensión y otra, como parásitos del paso. Están ahí, esperando a que alguien inexperto abra una brecha sin saber cerrarla. Porque eso también lo dejó claro. Abrir la puerta es una cosa, cerrar es otra, y si dejas la puerta abierta, aunque sea una rendija, ellos entran. No por maldad, por hambre. Porque no pueden crear, solo consumir. Y consumen lo que más brilla en ti, tu intención. Ella proponía un método de blindaje energético basado en geometría viva, figuras trazadas mentalmente que giran, respiran y se encienden cuando tu conciencia se alinea con ciertos mantras internos. No palabras externas, no invocaciones, sino mantras internos, frases que no se pronuncian, solo se piensan y que han sido transmitidas de maestro a discípulo por generaciones. Esas frases generan una frecuencia de repulsión para las formas hambrientas. Pero advertía algo fundamental, no debes usarlas si no estás completamente centrado, porque si las activas con miedo, ellas no se van, se esconden. Otra práctica que usaba, poco conocida y aún menos comprendida, era el desplazamiento lateral de percepción. Significa mirar la realidad desde un ángulo distinto, literalmente. Lo entrenaba durante horas mirando objetos hasta que su forma se desdibujaba. Luego los visualizaba girando en su mente, como si viera ese objeto desde otro mundo. Según Blavatsky,
Cuando dominas eso, puedes hacer lo mismo con cualquier cosa, con un recuerdo, una emoción, incluso con una decisión que aún no tomas. Y en ese punto, empiezas a modificar la trama. Lo que llamamos destino deja de ser una línea recta, se vuelve maleable, como arcilla caliente, y tú decides la forma. Un elemento recurrente en sus escritos ocultos es el símbolo del triángulo invertido dentro de un círculo incompleto. Mucha gente ha tratado de interpretar eso como un simple sello esotérico, pero ella lo explicó en sus diarios privados como el mapa básico del tránsito dimensional. El triángulo representa la trinidad de la conciencia: percepción, intención, acción. El círculo incompleto representa la realidad percibida, una totalidad que nunca se cierra porque siempre hay más. Según ella, cuando esa figura se activa en la mente en estado de vacío absoluto, el tránsito comienza. No es automático, no es cómodo, pero es real. Y lo más demoledor, Blavatsky afirmaba que todos, absolutamente todos, lo hemos hecho antes. Que no es un privilegio de iniciados ni de elegidos. Lo olvidamos al nacer, pero algunos tienen recuerdos, flashazos, déjà vu, sensaciones de haber estado en otro lugar sin explicación. Ella decía que eso no es imaginación, es memoria filtrada, fragmentos de viajes pasados, porque el alma no es lineal. El alma ya ha cruzado, el alma ya ha visto. Entonces, ¿por qué no recordamos? Porque el sistema en el que vivimos, el educativo, el religioso, el científico, está diseñado para reprimir esa memoria. Porque si todos recordáramos que podemos viajar entre dimensiones, ¿qué sentido tendría obedecer, trabajar, temer, resignarse? Se cae todo. Y eso no le conviene a nadie que tenga poder en este plano. Por eso los escritos reales de Blavatsky fueron enterrados, censurados, editados, pero no todos. Algunos sobrevivieron. Algunos pasaron de mano en mano como fuego en la oscuridad. Y hoy te estoy pasando ese fuego a ti. Lo que viene después no es más cómodo, es más profundo, más exigente, más verdadero. Porque si vas a cruzar, necesitas estar listo, no solo para lo que verás, sino para lo que dejarás atrás. Hay una práctica que Blavatsky consideraba el punto de no retorno. Ella la llamó la fusión con el doble dimensional. No era una metáfora. No era poesía. Era un procedimiento real, peligroso y completamente fuera de todo lo que entendemos como espiritualidad. Porque esto no era para iluminarse ni para sentirse especial. Era una operación quirúrgica del alma, una autopsia en vida. Se trataba de contactar, confrontar y finalmente unirte con tu otro yo, el que existe ahora mismo en otro plano, en tiempo paralelo, sintiéndote, pensándote, viéndote y preguntándose también por ti. Este doble no es una copia tuya, no es un clon astral ni un alma gemela. Es otro tú que tomó decisiones diferentes, que caminó otra ruta y que, en ciertos momentos, ha sentido el mismo vértigo que tú cuando miras al vacío. Blavatsky sostenía que en los cruces entre dimensiones hay momentos breves, microsegundos, donde los túes se rozan, un temblor, un escalofrío, un error en el tiempo. Y si sabes aprovechar ese cruce, puedes hacer contacto, pero no es una llamada amistosa. Es como verte al espejo, pero el reflejo no te imita, te mira fijo y espera. Ella diseñó un método para preparar ese encuentro. 1. Aislamiento radical de estímulos durante 33 días. Nada de pantallas, nada de conversaciones banales, nada de sexo, ni carne, ni luz eléctrica. Era una preparación para eliminar lo superficial, para dejar solo lo esencial. 2. Uso de un mantra vibracional respirado. Es decir, controlabas la entrada y salida del aire con una estructura mental específica, casi matemática, que imitaba el ritmo de un patrón dimensional. 3. El trance del espejo negro. Cuando el cuerpo y la mente estaban afinados, entonces venía este trance real y peligroso. Se realiza frente a un espejo oscuro, pulido con obsidiana o metal, en una sala sin ángulos rectos, sin esquinas, porque las esquinas anclan la percepción al plano físico. Blavatsky decía que al eliminar las líneas rectas, la mente deja de aferrarse a la lógica espacial. El practicante debe sentarse desnudo, con la columna recta y la mirada clavada en el reflejo. Y ahí empieza la espera. A veces minutos, a veces horas. En algún momento,
El reflejo empieza a moverse sin que tú te muevas. El parpadeo es el primer aviso. El reflejo parpadea diferente. Luego, cambia la expresión. Se vuelve más serio, más viejo, más joven, más extraño. Y si no huyes en ese instante, entonces él te ve, te reconoce y se acerca. Ese es el momento de la fusión. No es que se meta en ti, ni que tú te metas en él. Es como si dos archivos de información se volvieran uno. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu conciencia se expande, se estira, se parte, y en ese momento entiendes cosas que nunca podrás explicar. Sabes lo que él vivió. Sabes cómo sería tu vida si hubieras dicho que sí a eso que dijiste que no. Sientes sus heridas, y muchas veces, son peores que las tuyas. Porque ese otro tú tomó otro camino, y está cargado de otra culpa, otro amor perdido, otra muerte no enfrentada. Y cuando la fusión termina, tú ya no eres tú. Eres ambos, y lo sabes. Después de la fusión, Blavatsky advertía sobre un efecto secundario inevitable: el desfase de identidad. Es un estado mental en el que te cuesta recordar si lo que sientes es tuyo o de él. Si el recuerdo que acaba de pasar por tu mente fue real aquí o allá. Puedes pasar días enteros sintiendo una nostalgia brutal por un hijo que no tienes, por una casa que no conoces, por un amor que nunca viviste. Porque lo viviste, sí, pero allá, no aquí, y ese dolor es parte del precio. Pero también hay un regalo. Después de la fusión, puedes ver cosas que antes no. Personas que están dobladas, como si existieran en más de un plano a la vez. Espacios donde el tiempo no corre normal. Lugares donde algo invisible observa, y puedes empezar a saltar entre decisiones. Blavatsky decía que tras la fusión, el libre albedrío se expande. Porque dejas de actuar solo con la lógica de este plano, y empiezas a mover piezas en una partida mucho más grande. Lo más impactante es que después de este proceso, la mayoría de sus discípulos reportaban una sensación de inminencia, como si algo se estuviera acercando, una llamada, un cruce. Porque el doble dimensional no solo aparece para fusionarse. A veces aparece porque necesita algo, porque está atrapado, porque cometió un error en su plano y necesita que tú, desde este, hagas algo que lo libere. Y si aceptas, el intercambio comienza. Este no es un juego, es un pacto. Y después del pacto, el velo ya no existe. Porque entonces, ya no estás viajando entre dimensiones, estás existiendo en varias a la vez. Blavatsky decía que hay un espacio entre los mundos. No una dimensión en sí, sino un intersticio, una zona de tránsito. Algo así como el pasillo entre las puertas, un corredor sin forma estable, que existe solo cuando estás entre una realidad y otra. Ella lo llamaba la franja gris. Nadie habita ahí permanentemente. Nadie vive ahí. Pero todos la cruzan si viajan. Y no todos regresan igual. Algunos se quedan atrapados ahí. No físicamente, sino mentalmente. En un estado de suspensión donde no eres ni de aquí ni de allá. Donde tu alma vibra en un limbo. Blavatsky conoció la franja gris en uno de sus trances profundos y escribió sobre ella como si fuera un infierno elegante. No hay fuego. No hay demonios. Hay silencio. Una presión en los oídos como si el universo te susurrara algo pero tú no lo entiendes. Todo parece familiar, pero ligeramente torcido. Las casas tienen ventanas sin fondo. Los árboles crecen al revés. El cielo no se mueve. Y lo peor, puedes escuchar tus propios pensamientos como si vinieran de afuera. Porque en la franja gris, lo interno se proyecta. Y si entras con miedo, lo verás. Lo vivirás. Lo sentirás tocándote. Ella decía que la única forma de cruzarla sin quedar atrapado es llevando una estructura vibratoria de retorno. Es decir, un ancla emocional tan poderosa que te mantenga conectado a este plano. No sirve un objeto. No sirve una oración. Tiene que ser una emoción viva, cargada, explosiva. Para ella, lo más efectivo era la rabia sagrada. No el odio. No la venganza. Una rabia que surge del deseo brutal de no perderse. Un fuego interior que quema pero te mantiene consciente. Esa emoción debe ser contenida,
alimentada y luego liberada en el momento exacto del cruce. La franja gris también está habitada por lo que ella llamaba ecos de conciencia. Fragmentos de viajeros que no lograron cruzar del todo y quedaron desdoblados. Estas entidades no tienen forma propia. Adquieren la tuya. Reflejan lo que tú escondes. Y su única intención es intercambiar lugar contigo. Si flaqueas, si dudas, pueden meterse en tu conciencia. Y cuando vuelves, algo ya no encaja. Tienes miedo sin razón. Oyes voces. Sueñas lugares que nunca viste. Y poco a poco, algo más toma el control. Para protegerse, Blavatsky usaba lo que denominaba puentes simbólicos de reingreso. Eran frases, gestos o sonidos que solo ella conocía, que usaba al entrar y salir de cada trance. Su propósito era doble: decirle a su mente que aún tenía una salida, y recordarle al cuerpo que era solo un huésped temporal. Algunos de estos puentes eran absurdamente simples: un tamborileo con los dedos, una palabra en otro idioma, una forma de respirar solo por la fosa nasal izquierda. No era el acto lo importante, sino la intención con la que se hacía. El símbolo era el hilo de Ariadna en el laberinto. Y hay algo más. Blavatsky descubrió que la franja gris no es solo un pasillo. Es también un archivo. Una biblioteca viva de todos los cruces. Como si cada viaje, cada tránsito entre planos, quedara registrado ahí. En forma de patrones, sonidos, fragmentos de memoria. A veces, si te concentras en el silencio, puedes escuchar pasos que no diste, voces que no son tuyas, decisiones que no tomaste. Y si logras interpretarlas, puedes acceder a conocimiento de dimensiones que jamás visitaste. Pero no todo puede traerse de vuelta. Ella contaba que una vez intentó memorizar un símbolo que había visto en un plano superior, algo que describía como una fórmula para mover realidades con la mente. Intentó grabarlo, repetirlo, incluso dibujarlo, pero al volver, el símbolo cambiaba, se deformaba, porque hay conocimiento que no pertenece a este plano, y al intentar traducirlo, lo matas. Solo puede ser usado allá, no aquí. Esa es una de las grandes frustraciones del viajero: traer de vuelta lo que no tiene nombre. Y sin embargo, insistía en que el verdadero propósito del viaje no era el poder, era el recuerdo. Recordar quiénes somos cuando no estamos limitados por esta carne, por este tiempo, por este mundo. Porque al recordar, algo despierta, y eso que despierta ya no vuelve a dormirse. Si hay un conocimiento que Blavatsky reservaba solo para los más preparados, era este: el arte de manipular el tiempo desde fuera del tiempo. Ella afirmaba, sin rodeos, que el tiempo es una ilusión de este plano, una cuerda con la que se nos ata, pero que se puede soltar desde fuera. Lo llamaba cronoalquimia, y no es fantasía, es mecánica de conciencia. Según Blavatsky, cuando sales de este plano y entras en un estado dimensional superior, el tiempo se convierte en un espacio. Literalmente, puedes caminarlo, subirlo, doblarlo, saltarlo, y desde ahí, puedes observar momentos como si fueran habitaciones flotando en un gran vacío. Pasado, presente y futuro existen al mismo tiempo. Lo que cambia es tu enfoque. Ella desarrolló una técnica llamada anclaje de línea temporal consciente. Consistía en elegir un momento específico de tu vida ya vivido, o aún no vivido, y sintonizarlo como si fuera una frecuencia. No pensar en él, no imaginarlo. Sintonizarlo. Era un proceso largo, donde cada detalle debía sentirse real: la textura del aire, el olor, el peso de las emociones. Una vez logrado, podías entrar. No como espectador, sino como actor. Y ahí, cambiarlo. Pero había reglas. Cambiar algo en un momento del pasado no era como editar un vídeo. Tenía consecuencias. Se abrían nuevas líneas. Se borraban otras. Lo que aquí conocemos como déjà vu, para ella era una señal de que había saltado entre líneas temporales. Un recuerdo de algo que fue, pero ya no es. Hay un momento en el camino del viajero interdimensional en el que el ego ya está muerto. El cuerpo es apenas una interfaz, y la realidad ya no ofrece resistencia. Y es en ese punto, donde todo parece haber sido conquistado, que Blavatsky advierte: lo más peligroso no es cruzar, es mirar demasiado.
Porque cuando empiezas a ver más allá del tiempo, más allá de tu historia personal, también puedes ver las vidas que no te pertenecen. Y ahí comienza la tentación final, manipular realidades ajenas. Esto no es teoría. No es filosofía. Es una práctica concreta que Blavatsky descubrió después de años navegando por planos que solo describía con números y códigos de color. Uno de ellos, el plano que ella nombró como 4,7 voltios, era una especie de estación de paso entre conciencias humanas, una red flotante de almas encarnadas, donde cada punto brillaba como una chispa viva, y cada chispa era una persona, viva en este u otro plano físico. Desde ahí, según escribió, podías observar los hilos que conectan cada alma a su narrativa de encarnación, como si cada vida fuera una historia que se está escribiendo en tiempo real. Ella afirmaba que, desde ciertos estados de vibración, es posible no solo ver esas historias, sino intervenirlas, modificar recuerdos de otras personas, insertar símbolos en sus sueños, alterar decisiones clave que todavía no han sido tomadas. Todo desde afuera. Todo sin contacto físico.